Los triángulos. ¿Qué son? Los triángulos o trígonos son figuras geométricas planas básicas que poseen tres lados en contacto entre sí en puntos comunes denominados vértices. Su nombre proviene del hecho de que posee tres ángulos interiores o internos formados por cada par de líneas en contacto en un mismo vértice. La propiedad más obvia de los triángulos son sus tres lados, tres vértices y tres ángulos, que bien pueden ser semejantes o totalmente distintos entre sí. Los triángulos son los polígonos más simples que hay y carecen de diagonal, ya que con tres puntos no alineados cualquiera es posible formar un triángulo. Teorema de la suma de los ángulos interiores. La afirmación siguiente es uno de los teoremas fundamentales del triángulo. En todo triángulo ABC, la suma de las medidas de sus ángulos internos es 180. La afirmación anterior muestra que MA más MB más MC es igual a 180. Clasificación de ángulos. Recto, obtuso, agudo, llano, completo, cóncavo, convexo. Equilátero y acutángulos. Un equilátero es una figura que representa todos los lados iguales entre sí. El término suele aplicarse a los triángulos de este tipo. Un triángulo equilátero, por lo tanto, es un polígono de tres lados idénticos que presenta tres ángulos agudos e iguales a 60 grados. El triángulo acutángulo es aquel cuyos tres ángulos interiores son agudos, es decir, miden menos que 90 grados. Esta categoría de triángulo es un caso muy particular dentro de los tipos de triángulos según la medida de sus ángulos internos. Isósceles y obtusángulo. En geometría, un triángulo isósceles es un tipo de triángulo que tiene dos lados de igual longitud. El triángulo obtusángulo es aquel donde uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir, mayor que 90, y asimismo los otros dos ángulos son agudos, lo que significa que miden menos de 90 grados. Escaleno y rectángulo. Un triángulo escaleno es la forma más general del triángulo. De ahí que las consideraciones que sobre este tipo de triángulos se pueden hacer. Un triángulo es un polígono cerrado de tres segmentos. Cada uno de estos segmentos que forman el polígono es un lado del triángulo, y el punto donde se cortan dos lados es un vértice. El rectángulo tiene los cuatro ángulos rectos. En definición, por ser un paralelogramo, su opuesto también es un ángulo recto, y los otros dos ángulos que son suplementarios de los dos anteriores suman 180. Ángulos externos de un triángulo. Los ángulos exteriores de un triángulo lo forman un lado y su prolongación. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores, no adyacentes. Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Mediatrices. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular o dicho segmento trazada por su punto medio. Equivalente se puede decir como el lugar geométrico de todos los puntos que son equidistantes a los extremos del segmento. Puntos notables de un triángulo. Entre las rectas notables más conocidas de un triángulo veremos lo que son las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectrices. Y sobre sus puntos notables asociados como son el circuncentro, el baricentro, el ortocentro y el incentro y el ciscentros, respectivamente. Mediatrices y circuncentro. Las mediatrices de un triángulo son las mediatrices de sus lados, es decir, las rectas que pasan por un punto medio de cada uno de sus lados y son perpendiculares a los mismos. Bisectrices, incentro y epicentros. Las bisectrices de un triángulo son bisectrices de sus ángulos. Existen bisectrices internas, las usuales y las externas, o estos ángulos, los perpendiculares entre sí. Medianas y baricentros. Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices
y por el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Los tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro o centroide G. Alturas y ortocentro. Las alturas de un triángulo son rectas que pasan por uno de los vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice. O prolongación. Los tres ángulos de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro. La recta de Euler de un triángulo es una recta en la que están situados el ortocentro, el circuncentro y el baricentro de un triángulo. Hay otros puntos notables del triángulo que no hemos visto que también se encuentran en esta recta. Se denomina así en honor al matemático suizo Leonhard Euler, quien demostró la colinealidad de los mencionados puntos notables de un triángulo en 1765.